empezar. Ahí vamos a ir un poquito rápido. Y bueno, con los otros grupos no he logrado llegar a Producto Cruz. Entonces, cualquier cosa, yo les dije que voy a hacer un documento y ahí se lo subo. Por aquello de que no le logremos llegar hasta Producto Cruz. Entonces, ok. Bueno, ya habíamos visto norma de umbrales, y eso, ¿sí o no? Sí, profe, es correcto. Sí. Ok, entonces, para empezar la clase, ya les había dicho a ustedes que los vectores, voy a usar otro color, yo les había dicho a ustedes que los vectores, un vector R, yo lo podía ver como una componente en X más una componente en Y más una componente en Z, ¿verdad? Los vectores pueden ser unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. Cuando estamos hablando en 2 dimensiones, hablamos en X y en Y, o en Y y en Z, o en X y en Z, ¿verdad? Entonces, lo más común es siempre utilizar X y Y como los dos vectores o un vector en 2 dimensiones. Yo les había dicho que se podía escribir como un par ordenado A, B, o se podía escribir de forma de columna, A con B. Y me parece que eso era lo único hasta donde habíamos visto. ¿Ok? Estos de acá, este tipo de vectores, se conocen como los vectores en coordenadas cartesianas. Coordenadas X, Y y Z son las coordenadas cartesianas. Pero también un vector lo podemos ubicar con otros tipos de coordenadas. La más común, ¿verdad? Aparte de las cartesianas, son las coordenadas polares. Donde las coordenadas polares lo vamos a dar como la norma del vector y el ángulo al cual estamos utilizándolo. Ese ángulo siempre se va a dar, o ese ángulo, ¿cómo se va a dar? Es a partir del eje X positivo. O sea, ese ángulo de acá. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Profe, o sea, tiene el ángulo de referencia, por ejemplo, como en el círculo trigonométrico, cuando uno veía trigonometría, siempre en X. Correcto. Correcto. A partir del eje X, como en el círculo No, trigonométrico. gracias. Entonces, yo puedo dar un valor, ya puedo dar lo que mide el vector y el ángulo establecido. Y ese sería un vector en coordenadas polares. Por ejemplo, yo les puedo decir que mi vector tiene 72 metros con un ángulo de 37 grados. ¿Ok? ¿Está claro esto? Sí, profe. Todo bien. Aquí tengo una magnitud y tengo una dirección. Entonces la idea es pasar de un tipo de coordenadas a otro tipo de coordenadas. O sea, de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. O viceversa. ¿Ok? Entonces, si yo lo acomodo acá en la figura, ese vector 72 metros
con 37 grados, ¿cuál serían las componentes cartesianas de ese vector? ¿O cómo lo pasamos a cartesiano? De ahí con lo mismo que uno hacía en trigonometría. Con Con lo de seno y coseno. Correcto. Entonces ahí estaba la palabra SOHCAHTOA para que lo tengamos de referencia. Entonces, acá se me está formando este triángulo de acá. ¿Ok? Y a partir de ese triángulo voy a dar los valores. Por ejemplo, en el eje X, ¿quién sería? Yo sé que el coseno Coseno. de... ¿Seno o coseno? Coseno. Coseno. Ok. Aquí me faltó una H de la palabra. Ok. Es SOHCAHTOA. Entonces sería con la función coseno. Ok, entonces, este de acá sería el coseno de 37 es el adyacente, o sea, lo que mide en X, entre la hipotenusa, que al despejarlo nos queda que esta componente serían los 72 metros por el coseno de 37. ¿Ok? Igualmente, en el eje Y serían los 72 metros por el seno de 37. Y de esa manera ya logramos obtener esas componentes. ¿Les parece? Sí. Sí. Ok, entonces de esa manera pasamos de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo les doy, por ejemplo, que esto mide 4 metros y este mide 3 metros? Y les pido que me den el vector en coordenadas polares. ¿Cuál sería ese vector en coordenadas polares? Compañeros. arcotangente. Sería con el arco tangente para encontrar el ángulo. Este ángulo, la tangente de este ángulo sería el opuesto dividido entre la hipotenusa. Perdón, entre la adyacente. Entonces sería el arco tangente de 3 entre 4. Y eso me da 36,87. ¿Ok? Ese sería el ángulo al cual se está ubicando ese vector. ¿Y cuánto mide el ángulo? El vector. 5. Sería un valor de 5. ¿Cómo encontraron ese 5? Por Pitágoras. Con Pitágoras, la raíz cuadrada de cada uno de los catetos al cuadrado. ¿Ok?
Entonces, R sería 5 con un ángulo de 36.87. ¿Ok? ¿Cómo sacó el 3 y el 4? No, el 3 y el 4 son valores que yo les di. Yo le estoy diciendo que mi vector R es 3 en Y, perdón, 4 en Y, 4 en Y, más 3 en J. ¿Ok? Ese es el vector que yo le doy. Ese es otro ejemplo. Entonces, ¿cómo sería ese vector en coordenadas polares? ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí. Ok. Profe, ¿puedes repetirlo, por favor? ¿Qué parte? La final de los vectores en Y. Ok. Yo les estoy dando que mi vector original es 4 en Y más 3 en J. Eso es lo que yo les doy. Entonces les pregunto, ¿cuál es ese vector en coordenadas polares? Yo lo ubico acá en el eje cartesiano para poder verlo más fácil. Y yo puedo decir entonces que mi vector R es 5 con un ángulo de 36,87. ¿Sí? ¿Le quedó claro? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, esto sería pasar de cartesianos a polares. Ok, y ya vimos en el primer ejemplo cómo pasar de polares a cartesianos. También hay otra forma en que algunos problemas se les da. Y es utilizando la rosa de los vientos o utilizando, ¿verdad? El sistema cartesiano. Las, ¿cómo se llama? Las direcciones. En este caso, ustedes saben cómo se ubican en el plano cartesiano esas direcciones. Norte, sur, este y oeste. Sí, Sí, profe. todos. Ok. Los que no sepan, nada más dicen no sé. ¿Ok? Norte, oeste, sur, este. Entonces ahí pueden leer la palabra. Entonces, yo les puedo dar un vector cualquiera. Voy a llamarle a ese vector S. Y mi vector S va a estar dado por 10 metros o 10 newton o como sea en la dirección oeste 25 grados sur. ¿Ok? Oeste 25 grados sur. Entonces, ¿cómo ubicarían ustedes en este plano ese 10, 25 grados sur?
En el tercer cuadrante, ¿no? En el tercer cuadrante. Entonces, ese vector S sería este que está acá. Este sería mi vector S. ¿Ok? Ahora, tiene una medida de 10. La norma de ese vector es 10. Ahora, el ángulo, ¿cómo lo ubico? ¿Cuál sería el ángulo? Es Respecto al eje X. este de acá respecto al eje X. Estos serían los 25 grados. ¿Seguros todos? Yo sí. Creo que sí. ¿Creo o sí? No, no, sí. Sí. Ok. Ahí para que lo tengan en cuenta. Y si yo les digo sur 25 grados oeste, ¿cuál sería? Ya ese sí sería, digamos, el otro pedacito de que nos está sobrando ahí. Ok. Esto siempre se va a leer. Voy a borrar este para no hacer confusión. Siempre se va a leer. Empiezo en este, en el primero que me digan, y termino en el segundo. ¿Ok? Entonces, del oeste hacia el sur. Ahí están los 25 grados. Por lo tanto, ¿cuál sería la componente en X de este vector? Vean que aquí yo puedo formar un triángulo rectángulo. Entonces, esta componente de acá sería 10 por el coseno de 25. Pero está yendo hacia el eje X negativo, entonces le pongo el menos. Igual acá sería menos 10, que la flecha va hacia abajo, por el seno de 25. ¿Les parece? Sí, profe. Ok, ¿les queda claro a todos? ¿Cómo pasarlo a cartesiano? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Profe, nada más es como de interpretar la dirección, digamos. correcto. Ahí es interpretar la dirección. Igual hay muchos, les digo porque ya lo he visto. Hay muchos que siempre usan coseno para el eje X y seno para el eje Y. Eso se los digo por cualquier cosa. Esto es válido, digamos, si lo queremos hacer así, sin meterle el signo, lo tendríamos que medir a partir del eje X positivo. O sea, 10 por el coseno de, serían 180 más 25, serían 205 grados. Si quieren, metan eso en la calculadora a ver cuánto les da. ¿Ok? Menos 9,1. Ok. ¿Y cuánto da menos 10 coseno de 25? Menos 9,1. Ok. Entonces, ahí poner mucha atención que si van a usar el ángulo que les dan, ustedes tienen que ver si es coseno o si es seno. Porque si me dan este otro ángulo en el eje X sería con el seno, porque estamos hablando que el eje X sería
el opuesto. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengan ahí o para que tengan cuidado cuando están resolviendo eso. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna duda con esto de polares? Profe, Sí, entonces siempre que el ángulo quede en el segundo o en el tercer cuadrante hay que ponerle mano. al X sí, si queda en el segundo o en el tercero. Ujú. Y Ok, sí. si queda en el tercero o en el cuarto, al eje Y es al que hay que ponerle el menos. Ah, ok. Ok, sí, gracias. Sí, ok, con gusto. ¿Verdad? Siempre y cuando no usen el ángulo completo. Si usan el ángulo completo, no hay que meterle ningún menos. ¿Ok? Bueno, entonces, si eso está claro hasta acá, vamos a proceder a ver algo parecido, pero para utilizarlo en 3 dimensiones. ¿Les parece? Está bien, profe. Ok, entonces, en 3 dimensiones tenemos que el vector R yo lo puedo expresar con unas cosas que se llaman los ángulos directores. Entonces el vector R va a ser la norma del vector, ¿ok? Y lo voy a dar con 3 ángulos. Esos 3 ángulos, alfa, beta y gamma. Yo prefiero utilizar gamma para dejar el zeta para los ejes polares. Pero la cátedra, por ejemplo, sí utiliza aquí el zeta. En lugar de gamma utilizan zeta. Nada más para que lo tengan ahí presente. Ok, entonces estos son los ángulos que se llaman ángulos directores. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar esos ángulos? Y ahí un poco el dilema. Esos ángulos alfa, beta y gamma van a ser los ángulos que tiene el vector con respecto al eje X. Ese se llama alfa. El que tiene el vector con respecto al eje Y, este se llama beta. Y el que tiene el vector con respecto al eje Z, este de acá, se llama gamma. ¿Lo logran identificar? Compañeros, compañeras. Sí. Sí, Sí, profe, porque no alteran el orden, por así decirlo. correcto. Entonces, vamos a ver cómo poder obtener esos ángulos a partir de las coordenadas cartesianas. Ustedes se acuerdan que yo les dije en la clase pasada que cuando yo cierro el vector o cuando tiro una línea recta entre el vector y el eje X, ¿verdad? O su componente en X, eso va a formar un ángulo de 90 grados acá. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo 90 grados. ¿Logran ubicarlo? No, profe. Profe, la verdad no. La verdad no. Ok. Vamos a ver. Voy a poner un toquecito el video. Bueno.
si quieren, eso. Ok, aquí el video está al revés, entonces para que lo tengan en cuenta. Esta, por ejemplo, es mi mano derecha. Esta es mi mano izquierda. Ok, entonces para que lo tengan ahí en cuenta. Y vamos a hacer lo siguiente. Ay, veo que este video no me lo... Ok. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver. Ahí ven mi derecha y esta es mi izquierda. Ok. Se ubican mejor ahí. Ya cambié un poco y le quité la pantalla de atrás como para que el video muestre todo. Ok, entonces, si ustedes tienen unas pajillas o algo ahí, ustedes pueden generar los 3 ejes. ¿Ok? Entonces, aquí yo voy a decir que este es mi eje X. Este es mi eje Y y este es mi eje Z. Entonces, este lapicero va a ser el vector. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, entonces este es mi eje Y, mi eje X y mi eje Z. Entonces, cuando yo cierro esto acá, ven que esta línea la tira y se me forma. Ok, ¿logran ver ahí el triangulito que se forma? Sí, profe. Ahí se ve. Un triángulo rectángulo con el eje X. Cuando yo la cierro aquí, para el eje Y, yo le puedo dar vuelta y logran ver el triángulo rectángulo. Sí. Sí. Y aquí con el eje Z, vamos a ver, le doy vuelta aquí. ¿Logran ver el triángulo rectángulo? También ahí se ve. Sí. Ok, esos son los triángulos rectángulos que vamos a estar utilizando. Entonces, acá, este triángulo, voy a dibujarlo aquí. Entonces, estamos hablando que este es la parte del eje X. Esta es la línea ¿ok? Esta línea de acá corresponde a esta línea de acá. Este eje X es este eje X de acá. Por lo tanto, el vector corresponde a esta hipotenusa. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. Entonces, este va a ser R. A este, si quiere, llamémosle A. Y este ángulo que se forma entre el eje X y mi vector, este es el que le llamo alfa. Sí. Entonces, ¿cómo se relacionan estas 3 variables? ¿Qué función trigonométrica hace que se relacionen? Coseno. Ok, entonces el coseno de alfa es adyacente entre hipotenusa. ¿Está claro cómo encontrar alfa?
Sí, profe. Sí. Vamos entonces a trazar la línea entre el vector y el eje Y. Este ángulo es beta. Entonces mi triángulo se formaría de la siguiente manera. Esto es Y. Esta es la línea que estoy haciendo. Y este de acá es el vector R. Entonces, si los ubicamos acá, este sería R. Este de acá es beta. Y este de acá es B. ¿Lo observan? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo se relacionan esos tres? Coseno. Coseno de beta es igual a B entre R. ¿Y el último triángulo? Este de acá. Entonces sería, esta es la línea, este sería C, y este sería el vector R. Entonces C, R, y este es el ángulo gamma. ¿Ok? ¿Y cómo se relacionan? Igual coseno. Entonces coseno de gamma es igual a C entre R. Ok. Por eso estos vectores también se conocen como los cosenos directores. Perdón, estos ángulos también son conocidos como los cosenos directores. ¿Está claro? Compañeros. Sí, profe. Profe, entonces, sin importar cómo posicionemos los ejes, van a ser las mismas funciones. Sí, correcto. Entonces van a ser esas mismas funciones. Ahora, una de las propiedades más importantes de los cosenos directores es la siguiente. Coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de gamma. ¿Cuánto nos da eso? Averiguémoslo. ¿Quién es el coseno de alfa? La componente en X dividido entre la norma del vector. ¿Cierto? Y eso lo elevamos al cuadrado. ¿Quién es el coseno de beta? La componente en Y entre la norma del vector. Y eso lo elevamos al cuadrado. ¿Y quién es el coseno de gamma? Esto de acá. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Sí. Entonces, cuando nosotros elevábamos una fracción al cuadrado, era elevarlo de arriba al cuadrado entre lo de abajo al cuadrado. O sea, aquí me va a quedar un R cuadrado. Y para sumar fracciones, tenían que tener el mismo denominador, que en este caso lo tienen. Entonces, ¿qué me quedaría en el numerador? Ya haciendo esa operación.
a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Y quién es r cuadrado? ¿Alguien que me repita quién era r? La norma. ¿Y cómo saco la norma? Era con Pitágoras Y igual. con Pitágoras. Ajá, ¿y cómo sería entonces? Era A al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me da eso? Uno. Eso me da 1. Mm, Entonces, esta es la propiedad, que el coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma siempre me va a dar 1. ¿Ok? Esa es la propiedad que tienen los cosenos directores. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. sí, profe. Sí. Entonces ya saben cómo encontrar los ángulos directores. Y ya saben entonces cómo trabajar esa parte. Ahora. Vamos a ver suma de vectores. Entonces, para suma de vectores, vamos a empezar, ya para cambiar un poquito el tema, vamos a empezar a recordar cómo sumaban ustedes en la escuela. ¿Les parece? Sí. O demasiado aburrido. No, no, profe. Ok. ¿Cómo hacían ustedes la suma? Bueno, vamos a ponerle aquí valores. Este vale 2, este vale 4, este vale 6. Este sería menos 2, menos 4, menos 6. Entonces, ¿qué les parece si yo les digo cuánto es 3 más 4? ¿Ok? ¿Cómo hago esa operación de 3 más 4? Para ello, ¿qué era lo que hacían ustedes en la escuela? ¿Con palitos o con los dedos o cosas así? ¿Qué vamos a hacerlo con esta línea de valores? ¿Ok? Entonces, primero vamos a ir desde 0 hasta 3. ¿Les parece? Sí. Y Está después, bien. para sumarle 4, ¿qué hacemos? De a donde estamos, nos movemos 4 palitos a la derecha. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, profe. Entonces, 3 más 4, ¿cuánto me da? 7. 7. Aquí nos fijamos a dónde llegamos.
¿Ok? Esas son las sumas. Y ahora, una resta, si a eso yo le resto 10, ¿qué significa? Ir a la Que va a izquierda. caminar, ajá, hacia la izquierda. Vamos a caminar a la izquierda. O sea, de donde estamos, nos vamos a mover. Aquí llevamos 7 palitos. 8, 9, 10 palitos. ¿Y en qué posición quedó? -3. -3. Con eso entonces ya aprendieron cómo enseñarles a sumar a los sobrinos o a los hermanos o menores. ¿Ok? Pero no solo eso. Con esto ya ustedes van a entender lo básico de suma de vectores. Entonces, yo tengo aquí este vector, yo tengo aquí, voy a hacerlo en 2 dimensiones, pero después lo escalamos a más dimensiones. Entonces, aquí está el 2, este es 4, este es 6, y este es 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dejémoslo ahí. Entonces, sigamos la misma idea. ¿Ok? Para hacer sumas gráficas de vectores. ¿Qué les parece si yo les digo cuánto es 3 en Y más 2 en J? Ese es mi vector E. Y mi vector F es 4 en Y más 3 en J. ¿Les parece? Entonces, ¿cómo hacemos esa suma de vectores? Primero vamos a dibujar el primer vector. Sería 3 en Y y 2 en J. O sea, sería este de acá. Esta flecha sería mi primer vector. 3 en Y, 2 en J. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces vamos a hacer los consecutivos. F, ¿cuál es? ¿Cuánto me tengo que mover ahora? El F. Tengo que moverme en X4. O sea, 1, 2, 3, 4. 4. Y en el otro me tengo que mover 3 para arriba. Sería aquí. ¿Les parece? Entonces, este sería el vector F. Este sería E. Mi vector E. Y este sería mi vector F. Entonces, ¿cuál sería el vector resultante? Vector resultante sería el que voy desde el inicio hasta el final. ¿Ok?
Y ese vector al puro final, ¿dónde me quedó? ¿En qué coordenadas? ¿En X dónde me quedó? 7. ¿Y en Y? 5. Entonces, esa es la suma de vectores. Así se suman todos los vectores. ¿Qué les parece? Sencillo. Sencillo. O sea, para que sea aún más sencillo, ni siquiera vamos a necesitar hacerlo gráfico. Porque si ustedes notan acá, las X las sumamos con las X y las Y las sumamos con las Y. Y listo. ¿Qué pasa si tenemos Z? De Z con Z. Z con Z. Entonces, así es como nosotros vamos a hacer la suma de vectores. Y la resta, sería a la componente en X, le resto las componentes en X. O sea, me voy para el otro lado. ¿Ok? Y así sucesivamente. Por lo tanto, vamos aquí. ¿Quién sería A menos B menos C? Ok. Yo les aconsejo que la escriban de alguna de las dos maneras. O hacia abajo, tal y como están escritas estas, o las podemos escribir acá de esta manera para que sea más sencillo de resolver. 5, 2, 7, que es el primer vector, ¿verdad? En columnas, menos el segundo vector, 4, menos 3, 5, menos, y el tercer vector, menos 2, 1 y menos 3. ¿Me siguen con esto o los dejé botados? Profe, ¿eso para qué? Para no enredarse con los signos. Primero, no enredarse con los signos. Y segundo, hacer la operación un poco más sencilla. ¿Ok? Entonces, dijimos que las X con las X, entonces solo vamos a agarrar los de arriba. ¿Cuánto sería entonces en X, en el eje X? ¿Cuál sería el resultado? Menos 1. Menos 1, vamos a ver. 5 menos 4 da 1. ¿Cierto? Menos y menos da más. Entonces, 1 más 2. 3. En el eje Y, ¿cuánto daría entonces? 4. 4. Y en el eje Z, 5. 7 menos 5 da 2. Más 3 da 5. ¿Ok? Y así es cómo se suman vectores.
Está difícil. No. No, ya vieron por qué los volví a la escuela. Para que comprendan mejor qué es lo que estamos haciendo. Es un poco la idea. Entonces ya están expertos en sumas de vectores. Pero solamente ¿cuáles vectores saben sumar? ¿Vectores en qué tipo de coordenadas? En cartesiana, ¿no? En cartesianas. ¿Qué pasa si yo les doy un vector en polares y les digo que lo sumen? Si les doy un vector en polares y les digo que lo sumen, ¿qué hacen? Pasarlo, ¿no? A cartesianas. Se pasa a cartesianas, correcto. Ahora, ¿qué hacían ustedes en la escuela cuando multiplicaban 3 por 8? Ya se saben de memoria cuánto da 3 por 8. O si no, ahí está la calculadora. Pero ¿qué es lo que se hace cuando se multiplica 3 por 8? Sumar 3 veces 8 o 8 veces 3. Ok, la más fácil sería 8 más 8 más 8. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto creen ustedes que me va a dar 4 veces el vector C? Multiplicar un escalar por un vector. ¿Qué sería 4C? 4 veces C. Ajá, ¿y cuánto daría eso? Sería sumarlo así. ¿O no? Sumar eso. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? O, más fácil, multiplicamos el 4 por cada una de las componentes. 4 por menos 2. Menos 8i. 4 por 1. Y 4 por menos 3. ¿Les parece? Sí, Entonces, ya saben multiplicar un vector por un escalar. O un escalar por un vector. ¿Estamos claros con todo esto, compañeros? ¿O hay dudas Sí, hasta profe. acá? Todo claro.
Ok, cuando nosotros... ¿Cuándo subirá el video? ¿Perdón? Voy a ver, ¿Cuándo subirá el video? voy a ver si lo puedo subir hoy o mañana. Es que ayer tuve unos problemillas con internet, entonces no había subido los de ayer. Entonces voy a ver si lo subo hoy o mañana. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico un vector, digamos, por un valor 1/3? ¿Cuánto me da ese vector? Compañeros. Dividir entre 3, de caso, cada magnitud. Correcto. Dividir entre 3 cada una de las componentes. Entonces, ¿qué es un poco la idea aquí en términos generales? Si yo multiplico un vector por un número mayor que 1, siempre me va a dar un vector más grande. Y ese siempre va a ser paralelo al vector original. Si yo multiplico un vector por un número menor que 1, siempre me va a dar un vector más pequeño que el original, pero es paralelo también. Ahora, si yo lo multiplico por un número negativo, ¿qué va a pasar? Voy a obtener un vector también antiparalelo. O sea, si yo lo multiplico por -1, va a ser opuesto. Y así sucesivamente. ¿Está claro esto, compañeros? ¿O no? Sí, Sí. Entonces vean que la dirección no está cambiando. Ahora, si yo quiero hacer un vector unitario, yo lo que voy a hacer es agarrar el vector y lo divido entre la norma. Y de esa manera voy a obtener siempre un vector unitario. ¿Me siguen o no? Entonces, ¿cuál sería el vector unitario de B? Ustedes que tienen calculadora ahí. 5. Entonces, ¿cuál sería el vector unitario de B? Compañeros, compañeras. 5 raíz de 2. Bueno. 5 raíz de 2, estamos hablando de raíz de 50. Entonces, ahí cada una de las componentes la divido entre su norma.
y comprueben que eso da un vector unitario. Profe, disculpa, ¿por qué el raíz 50 llegó ahí? ¿Puedes repetirlo? ¿Cuál es la norma del vector B? Compañero. 5 raíz de 2. O raíz de 50. Sería la raíz de 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado da 9 positivo y 5 al cuadrado da 25. ¿Cierto? 16 más 9 da 25 más 25 serían 50. ¿Ok? Entonces ese sería el vector. Profe, sí da 1. Entonces ese es un vector unitario. ¿Ok? Y eso indiferentemente, o sea, eso se cumple indiferentemente del vector que sea. Correcto. Ujú. Entonces, ¿les quedó claro cómo sacar un vector unitario? ¿Y cómo multiplicar un escalar por un vector? Y suma de vectores, resta de vectores. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, José Pablo. Digamos que cuando multiplico algo, no sé, menos 5 por un vector, como vimos cuando usted estaba iniciando a enseñarnos a sumar, vimos que el vector cambia de dirección. Entonces, Ajá. no cambia como la magnitud. O sea, ya como el vector no sería, o sea, no sé cómo explicarme. Digamos que Me al va- cambiar ya sería negativo y se Correcto. representa con el inicial. Entonces le cambiaría sobre la magnitud. No, básicamente el menos lo que va a hacer es cambiarle la dirección al vector, poner el vector opuesto. ¿Me sigue o no? Pero también estoy multiplicando. Entonces como que sería Ok, más grande. entonces vamos a ver. Sería, por ejemplo, menos 2a para hacerlo más fácil. Sí. Sí. Entonces, esto yo lo podría ver como menos 1 por 2 por a. ¿Cierto? ¿Sí, Pablo? Sí, profe. Entonces, primero voy a hacer esto. Entonces, eso sería a más a. 5, 2, 7. Le voy a sumar el 5, 2, 7. Y esto después de hacer el resultado, lo multiplico por menos 1. ¿Cierto? Sí. Entonces ahí es donde le doy vuelta.
Entonces ya mi vector resultante ya no va para allá. Vamos a ver, ese es el vector original. Ahora es el doble de grande. Pero ya no va para arriba, sino ahora va para abajo. Va contrario a como iba al inicio. Sí, digamos, eso es lo que decía yo, o sea, primero se afecta la magnitud y luego la dirección, porque ves, Correcto. ahora es más grande, entonces de ahí luego se da la vuelta y cambia la dirección. Es Correcto. como que prácticamente es el, o sea, estamos hablando del mismo vector, pero diferente. Sí, sería un vector antiparalelo. Con los conceptos que les dije la clase pasada. José Pablo. Sí, sí, ok, gracias, bro. Estamos. Sí, listo, gracias. Ok. Entonces, ya tenemos multiplicación de un vector por un escalar. Y de estas nos falta nada más producto punto y producto cruz. Yo les dije que el producto cruz se los voy a pasar en un documento. Producto punto sí lo vamos a ver un poco acá. Entonces, vamos a ver acá. Acá, cuando yo tengo dos vectores, estos vean que yo no les puse ni el eje X, ni el eje Y, ni el eje Z. Nada más los vectores tal y como son. Tengo un vector que va en una dirección y tengo otro vector que va en otra dirección. ¿Ok? Entonces, si yo aquí, por ejemplo, pongo el sol o pongo una luz, vean que el vector yo lo puedo estar observando como dos componentes diferentes. Sería una componente que va en la misma dirección y una componente que va perpendicular a ese vector. ¿Me siguen? ¿O no? Esta sería la componente perpendicular y esta sería la componente paralela. ¿Me siguen o no? Sí. Ok, entonces, el producto cruz lo que hace es multiplicar el vector por la componente perpendicular. Pero esa es la que les voy a mandar en un documento. El producto punto multiplica la componente paralela con el vector. O sea, B punto B punto A o A punto B sería multiplicar esa componente paralela con el vector, con la norma del vector A. Por eso el nombre que tiene es producto punto o producto escalar. El resultado siempre me va a dar un valor escalar, o sea, un número. ¿Ok? Entonces, ¿cómo saco esta componente de acá? Vean que esa componente es la norma del vector por el coseno del ángulo. ¿Me siguen hasta acá o no? Sí, bro. Entonces sería
B punto A sería B por A por el coseno del ángulo entre los vectores. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si yo hago esta multiplicación? ¿Qué me daría I producto punto con el vector I? ¿Cuánto es la norma del vector I? Compañeros, acuérdense que es un vector unitario. Entonces, ¿cuál es la norma del vector unitario? Es 1. Ok, entonces sería 1 por 1. ¿Y cómo es la dirección entre esos dos vectores? ¿O cuál es el ángulo entre ellos? Paralelo. Son paralelos, entonces el ángulo es de 0. ¿Y cuánto les da esto en la calculadora? Uno. 1. Ok, ¿qué pasa si hago I.J? Sería 1 por 1. ¿Cuál es el ángulo que hay entre I y J? 90. 90. ¿Y cuánto me da esto? 0. 0. En otras palabras, cuando yo multiplico I con I, o cuando hago el producto punto de dos vectores iguales, siempre me va a dar 1. Si hago el producto punto entre dos componentes paralelas, siempre me va a dar 0. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí. Sí. Entonces, voy a ir un momentito acá, nada más para... Ay, ya no quiero responder Word. Entonces, vamos a ver aquí esto de una manera rápida. Cuando yo empiezo a multiplicar, yo lo puedo hacer este por este, 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 este por este y este por este. ¿Verdad? Compañeros. Sí, profe. Entonces, I.I, ¿cuánto dijimos? 1. I.J, 0. I.K. 0. Entonces, todos estos me dan 0. Esto me da 1. Este me da 1. Este me da 0. Este me da 0. Y este me da 0. O sea, cuando yo hago la multiplicación de dos vectores, solamente me van a quedar sus propios componentes. ¿Cierto o no? Sí. Sí. Ok. Entonces, vamos ahora acá. Nuevamente.
Y para decirles ya nada más el método para poder calcular eso. A ver. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Ve? ¿Qué le pasa a eso? Ok. Ok. El consejo que les doy es escríbanlo de esa manera. 3, 4, 2. Igual que como escribí con las sumas. Menos 1, 3 y 7. ¿Ok? Entonces, como solamente puedo multiplicar los mismos componentes, entonces lo mejor sería nada más multiplicarlos en línea recta y sumar los resultados. Por lo tanto, 3 por menos 1 da menos 3. 4 por 3, 12. Y 2 por 7, 14. ¿Y cuánto me da esa suma? Compañeros, compañeras. 23 me dio a mí. 23. Y eso es lo que da el producto punto. El producto punto tiene varias características. Primero, que si el resultado es positivo, el ángulo entre los vectores va a estar entre 0 y 90. Si el producto punto da 0, el ángulo entre los vectores es de 90 grados. Y si es mayor que 0, el producto punto siempre va a dar negativo. ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿Puede repetirlo de nuevo, por favor? Ok. Si da positivo, el ángulo es menor a 90. Si da negativo, es mayor a 90. Y si da 0, es 90 grados. Gracias. ¿Ok? Entonces, bueno, si quiere, lo podemos dejar hasta ahí. Ahí recuérdenme en la próxima clase decirles cómo sacar el ángulo entre dos vectores. ¿Ok? Que es más que todo usar la fórmula que A.F es igual a la norma de A por la norma de F por el coseno del ángulo. Entonces de aquí yo puedo despejar el ángulo si conozco los dos vectores. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Sí, profe, muchas gracias. Ok, entonces eso más que todo era un poco lo que quería darles hoy de esa parte de vectores. Gracias. Cualquier duda te podemos consultar por el WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí. Igual cualquier cosa, si quieren, si tienen alguna duda ahorita, yo me puedo quedar conectado un par de minutos. Si no, ahí la podemos hacer por WhatsApp o por los foros. Ok, profe, yo sí quería